Si pensabas que el horror había perdido su lugar en los videojuegos, este no es el año para mirar hacia otro lado. Aunque recién estemos comenzándolo. Y por esto, un abrazo para ustedes, por cierto. Espero comiencen un año lleno de energías y se cumplan todos sus anhelos. Dicho esto, continuemos. Dos de las franquicias más influyentes del terror interactivo están tomando decisiones que podrían definir el futuro del survival horror durante la próxima década: Silent Hill y Resident Evil. Y no estamos hablando solo de anuncios o de nuevos lanzamientos en el calendario. Estamos hablando de decisiones creativas, narrativas y estratégicas que no solo afectan a estas sagas, sino a todo el género. Decisiones que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Después de años en los que el horror fue desplazado por fórmulas más seguras y enfoques cada vez más orientados a la acción, Silent Hill y Resident Evil están regresando con propuestas muy distintas, pero con una misma intención: hacer que el miedo vuelva a importar. Silent Hill quiere convertirse nuevamente en una franquicia constante, con juegos que lleguen año tras año y que se atrevan a cambiar su forma de contar el horror sin quedarse atrapados en su pasado. Y Capcom, por su parte, prepara Resident Evil Requiem, un regreso que no solo trae de vuelta a personajes icónicos, sino que introduce nuevas miradas, una identidad sonora muy marcada y un enfoque que podría cambiar la forma en que entendemos la saga. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente con estas dos franquicias, qué dicen estas decisiones sobre el estado actual del survival horror y por qué este momento podría ser mucho más importante de lo que parece a simple vista. Hola, soy Rightspeed, tu canal del gaming retro y remakes. Quédate hasta el final porque hay un detalle clave de Resident Evil Requiem que pocos están comentando, y dice mucho más de lo que parece. Ahora sí, comencemos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Silent Hill, una saga anual con identidad renovada. Konami no solo ha despertado a Silent Hill, lo ha hecho con una estrategia ambiciosa: convertir los lanzamientos de la franquicia en algo constante, idealmente con un título nuevo cada año. Esta intención ha sido confirmada por Motoyo Okamoto, productor de la serie, quien explicó que el objetivo es mantener viva la conversación en torno a Silent Hill mediante lanzamientos regulares, sin sacrificar calidad por rapidez. Pero esta estrategia va mucho más allá de las fechas. Los próximos juegos no buscan repetir la misma fórmula, sino explorar nuevas formas de horror y de narrativa. Konami quiere que cada título tenga su propia identidad, innovando en jugabilidad, ambientación y temáticas, sin perder la esencia psicológica que siempre definió la saga. Un ejemplo claro es Silent Hill F, lanzado el 25 de septiembre del 2025, con una propuesta radicalmente distinta, una nueva protagonista, un contexto japonés ambientado en los años 60 y una aproximación al terror que mezcla belleza y perturbación de una forma poco habitual dentro de la franquicia. Este enfoque deja claro que Konami no quiere que Silent Hill regrese como un simple eco de su pasado, sino como una franquicia viva, adaptable y dispuesta a experimentar, incluso si eso implica dividir opiniones. Además, proyectos como el remake de Silent Hill original o Silent Hill Townfall refuerzan la idea de un calendario editorial activo para los próximos años, algo impensado hace solo una década. Resident Evil Requiem, evolución narrativa y retorno emocional.
Por otro lado, Resident Evil Requiem, también conocido como Resident Evil 9, se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de Capcom en 2026. El juego fue presentado oficialmente durante eventos como el Summer Game Fest 2025 y tiene previsto su lanzamiento para el 27 de febrero del 2026. Requiem es el noveno capítulo principal de la saga y busca reconectar con los pilares que hicieron grande a Resident Evil: tensión, atmósfera y supervivencia. Para ello introduce a Grace Ashcroft, una agente del FBI marcada por traumas personales cuya investigación la lleva de regreso a Raccoon City, un lugar cargado de historia y significado para los fans. Junto a ella regresa Leon Scott Kennedy, confirmado como personaje jugable con una presencia importante, aunque sin monopolizar toda la experiencia. Capcom ha sido clara: Leon sigue siendo clave, pero ya no es el único eje narrativo. A esto se suma la publicación del adelanto del tema principal del juego, Thoughts the Darkness, una pieza musical pensada para reforzar el tono emocional de la historia incluso antes de que tengamos el control en nuestras manos. Mientras seguimos avanzando, dejaré este tema de fondo, porque dice mucho más de Requiem de lo que parece a primera escucha. Todo apunta a que el diseño narrativo del juego apuesta por un regreso al terror más clásico: atmósferas opresivas, entornos inquietantes y una tensión constante que no depende exclusivamente de la acción. Las primeras impresiones coinciden en algo importante: Resident Evil Requiem se siente nuevamente como survival horror. Dos caminos distintos para que el miedo vuelva a importar. Aunque Silent Hill y Resident Evil están regresando al género que los hizo icónicos, lo hacen desde enfoques muy distintos. Silent Hill apuesta por la reinvención constante, por explorar nuevas identidades narrativas y por arriesgarse a cambiar. Resident Evil Requiem, en cambio, busca evolucionar desde sus raíces, integrando personajes clásicos con nuevas perspectivas centradas en la vulnerabilidad y el horror psicológico. Esta dualidad demuestra algo fundamental: el terror no es una sola cosa, puede tomar muchas formas, siempre que la experiencia emocional del jugador siga siendo el centro. Como reflexión final, ¿qué significa realmente este regreso? La vuelta de Silent Hill y el próximo lanzamiento de Resident Evil Requiem no son hechos aislados, representan una nueva etapa en la relación entre las grandes franquicias de horror y su audiencia. Después de años en los que el género fue empujado a un segundo plano o diluido por la acción, Konami y Capcom parecen haber entendido algo esencial: el miedo sigue siendo valioso cuando está bien contado, cuando respeta su legado y cuando se atreve a evolucionar sin perder su esencia. Silent Hill apuesta por identidad y experimentación, mientras Resident Evil apuesta por equilibrio y madurez emocional. En ambos casos, el jugador no solo es invitado a jugar, sino a sentir, y eso es lo que hace que el horror realmente importe. Para terminar, en resumen, lo que está ocurriendo con Silent Hill y Resident Evil Requiem va mucho más allá de la nostalgia. Es la confirmación de que el survival horror sigue teniendo un lugar importante en una industria que durante años lo empujó a los márgenes, y la forma en que ambas franquicias están encarando su regreso, con caminos distintos pero con ambiciones claras, demuestra que el miedo puede reinventarse sin perder identidad. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora de Resident Evil Requiem? ¿Y cuál de estas dos franquicias esperas con más ganas en los próximos años? ¿Crees que alguna de ellas está asumiendo un riesgo innecesario?
Déjamelo en los comentarios y sigamos la conversación abajo. Gracias por quedarte hasta el final, y si quieres profundizar en cómo Silent Hill ha cambiado para siempre la forma de contar historias de terror psicológico, te dejo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales un vídeo donde analizamos la importancia de su regreso, o si prefieres adentrarte aún más en lo que puede significar Resident Evil Requiem para la saga, también te dejo ese análisis disponible aquí mismo. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.